Bien, una vez que ya hemos hablado de lo que son, ya tenemos claro qué es una crisis focal, qué es una crisis generalizada, hemos hablado de las diferentes etiologías que me pueden llevar a lo que es una epilepsia al inicio, y ahora ya hemos tocado la parte de lo que es la fisiopatología, exaltando principalmente la función excitatoria que va a tener el glutamato, ¿no? Y la disminución de la función inhibitoria que va a tener GABA. Ahora ya pasamos a los fármacos, ¿no? Lo más importante aquí, los fármacos que vamos a utilizar para controlar estos diferentes tipos de crisis. Y empezamos con las dianas de los diferentes fármacos anticonvulsivantes, ¿no? La historia de estos fármacos anticonvulsivantes empieza muchos años atrás. Es más, en el año 1990, por ejemplo, se disponía aproximadamente de 16 fármacos anticonvulsivantes y 13 de ellos ya tenían una clasificación específica. Con el tiempo se fueron desarrollando muchos más fármacos y hoy en día los fármacos antiguos se están dejando mucho de lado por el advenimiento de nuevos fármacos que tienen una mejor respuesta. Sin embargo, el principal problema en nuestro medio de estos nuevos fármacos es muchas veces el costo de los mismos, ¿no? Entonces, para hablar de los fármacos, ya nosotros sabemos lo que es la fisiopatología, entonces podemos entender cuáles son las dianas de los diferentes fármacos anticonvulsivantes. Esta primera imagen lo que me trata de mostrar son dianas de fármacos anticonvulsivantes en la sinapsis excitatoria por lo que es glutamato, ¿no? Sinapsis excitatoria glutaminérgica. Entonces, estas dianas de tipo presinápticas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a disminuir la liberación de glutamato. ¿Por qué? Por unión de los fármacos aquí, por ejemplo, ¿no? A los diferentes lugares para disminuir en cierta forma la liberación de glutamato. Por ejemplo, se pueden unir ¿dónde? Pueden unirse a lo que son los conductos de sodio, ¿no? Se unen a los conductos de sodio con brecha de voltaje, ¿no? Esta es la primera unión que vamos a tener. ¿Y qué fármacos se unen a este nivel? Por ejemplo, lo que es la fenitoína, lo que es la carbamazepina, lo que es la lamotrigina, lo que es por ejemplo, otro fármaco como por ejemplo la cosamida, ¿no? O también se pueden unir a los conductos de calcio, ¿no? Como vemos aquí, conductos de calcio. ¿Y quiénes se unen a ese nivel? Tenemos la etosuximida, se une a ese nivel, la lamotrigina, la pregabalina, la gabapentina también. O se pueden unir aquí a los conductos de potasio, como por ejemplo la retigabina, ¿no? Que se unen a ese nivel. O pueden actuar ya a nivel interno, como vemos acá, en las proteínas de las vesículas sinápticas, ¿no? O también pueden actuar ya a otros puntos específicos, como por ejemplo en esta proteína 2 mediadora de lo que es la respuesta de la colapsina, ¿no? Que todas estas, su función es disminuir en cierta forma la liberación de lo que es este glutamato. Entonces, puede irse o a unión a dianas de tipo presinápticas o puede irse o a unión a dianas de tipo posinápticas. ¿Y a dónde se va a unir los fármacos si se quiere ir a posinápticas? Aquí, a los receptores, ¿no? A los receptores, por ejemplo, de tipo AMPA, ¿no? ¿Bloqueados por quién van a estar estos receptores de tipo AMPA? Van a venir los fármacos para bloquearlos e impedir que el glutamato se una y hay una respuesta excitatoria continua, ¿no? Entonces el fármaco viene y aquí lo inhibe. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, el AMPA va a estar bloqueado por fenobarbital, por topiramato, por lamotrigina. O pueden unirse a nivel los receptores NMDA, por ejemplo, a nivel de este receptor y bloquearlo también, como por ejemplo el felbamato, ¿no? A ese nivel va y lo bloquea, ¿no? O pues generalmente entonces o la unión de los fármacos es de tipo presináptica para de alguna forma inhibir la liberación de lo que es glutamato, puede incluso unirse a nivel de las vesículas mismas, ¿no? Como dijimos que se unía para inhibir y también que el glutamato se vaya hacia lo que es esta vesícula, se junte, ¿no?
a este nivel haya una fusión y luego se dé la liberación de glutamato, o puede generarse cuando el fármaco se une a los receptores, por ejemplo tipo AMPA, ¿no?, que es el más común, e inhibe en cierta forma que el glutamato llegue y se dé la respuesta excitatoria continua. Esto es cómo funciona a nivel de lo que es la respuesta excitatoria glutaminérgica, ¿no? Cómo es que funciona el fármaco. Los puntos rojos es el glutamato que normalmente se está liberando en forma continua en ese tipo de convulsiones. Pero también puede haber dianas de fármacos, pero ¿dónde? A nivel de lo que son la respuesta inhibitoria, la respuesta GABAérgica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Incluyen dianas específicas, ¿no? Como por ejemplo el 1, ¿no? Aquí. ¿Qué es esto? Son los transportadores de GABA, ¿no? Entonces, a este nivel, la tiagabina, por ejemplo, se une a este nivel. O, por ejemplo, también a nivel de lo que son las transaminasas de GABA, ¿no? A nivel de las transaminasas de GABA, por ejemplo, la vigabatrina se une a este nivel. O a nivel de ya los mismos receptores GABA, ¿no? A nivel de los mismos receptores GABA, como por ejemplo las benzodiazepinas que se unen a ese nivel, y potencialmente también se puede unir a nivel de otros receptores de tipo GABA B, ¿no? O como es aquí, directamente al nivel de lo que es la proteína vesicular sináptica, ¿no? Entonces todo eso tratando de que la inhibición de GABA no sea, o sea, tratando de que la inhibición de GABA se potencie en cierta forma, porque dijimos, hay que recordar siempre que en una convulsión, en una crisis, hay un aumento de la actividad excitatoria por parte de glutamato y disminución de la capacidad inhibitoria por parte de GABA. Entonces lo que trata de hacer el fármaco es que tener una diana para que esa respuesta inhibitoria otra vez se torne viable, ¿no? Igual como lo que hacía en esta otra, tratar de evitar, ¿no? Aquí, tratar de evitar que glutamato se libere o glutamato incluso se forme, ¿no? Para que no se dé esta respuesta excitatoria que me conduciría a la convulsión. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, pasamos ya a los fármacos como tales. ¿Cuáles las causas o cuál es lo que yo tengo que buscar cuando instauro un tratamiento farmacológico? Primero, tenemos que eliminar las causas y factores predisponentes. Luego tengo que hacer una regulación de la higiene física y mental, y posteriormente recién tengo que hacer el tratamiento farmacológico, y si ya el tratamiento que estoy dando no responde el paciente, llegado a la dosis máxima del fármaco, he añadido nuevos fármacos anticonvulsivantes y no responde, recién pienso en un tratamiento quirúrgico del foco epiléptico. Para eliminar la causa y factores predisponentes, muy importante, ¿no? Si yo no quito la causa, obviamente dar un tratamiento anticonvulsivo no va a servir de nada. Por ejemplo, ¿qué causa o factores predisponentes? Las infecciones que pueda haber a nivel del sistema nervioso central. Tengo que eliminar estas infecciones. Algunos trastornos de tipo metabólicos, tóxicos, ¿no? Un paciente que tiene diabetes, que tiene hipocalcemia, yo tengo que eliminar primero esta causa, o al menos controlar la causa subyacente. Trastornos endocrinológicos también importantes. Si el paciente tiene una lesión expansiva a nivel intracraneal, o si el paciente tiene cicatrices corticales, en lo posible hay que tratar de sacar estas lesiones, si se puede, porque si no, el tratamiento anticonvulsivante, antiepiléptico, no va a tener gran utilidad, porque el factor predisponente sigue allí, ¿no? En cuanto a lo que es la higiene física y mental, básicamente se refiere al cumplimiento de la medicación. Uno, que el paciente cumpla. Es muy difícil en nuestro medio y muchos pacientes abandonan el tratamiento. ¿Por qué? Porque tratar un cuadro epiléptico no es lo mismo que tratar un simple resfriado, en lo cual uno toma una pastilla o 2 o 3 por máximo una semana y lo cual luego lo deja. Un tratamiento contra lo que es la epilepsia implica un tratamiento de por vida, prolongado,
¿no? Y que no solo implica un tratamiento engorroso para el paciente, sino que también económicamente es un fuerte gasto. Incluso, por ejemplo, hoy en día, cuando se ha visto que muchos pacientes son refractarios a lo que son los medicamentos antiguos, o se está empezando más a usar nuevos anticonvulsivantes que tienen mucho mayor costo, son factores en los cuales me da lo que los pacientes abandonen muchas veces el tratamiento. Pero la higiene física y mental no solo conlleva el cumplimiento de la medicación, sino también el sueño y la alimentación adecuada, ¿no? Yo puedo tomar los mejores anticonvulsivantes del mercado, pero si el paciente no duerme sus horas, la convulsión puede persistir, ¿no? Otra, evitar siempre el abuso de alcohol y otras drogas en el paciente. Si un paciente sufre de epilepsia y consume drogas, cocaína, ya dijimos, factor predisponente para que desarrollar las mismas crisis, ¿no? La actividad física, siempre actividad física moderada en el paciente, y se recomienda evitar estas dificultades de tipo psicosociales, evitar el estrés en el paciente, porque muchas veces cuadros de estrés conllevan a que se dé nuevamente la crisis en el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos una vez que ya yo instauro mi tratamiento farmacológico? Porque ya hemos hablado que primero hay que tratar la causa predisponente, luego el higiene físico y mental, y luego ya instaurar un tratamiento farmacológico. Mi objetivo es el control adecuado de la crisis, no interferir con la función cognitiva y evitar obviamente los efectos adversos. ¿Y cuáles son las indicaciones que se dan para el tratamiento farmacológico? Primero, si la crisis es única, normalmente se sugiere no tratar. Si ha habido una crisis, y es la única que ha habido, se sugiere no tratar. ¿Con qué excepciones? Si yo constato mediante diferentes exámenes auxiliares, ayudado con exámenes de imágenes, que hay una lesión orgánica cerebral, por ejemplo, un tuberculoma, si hay un foco, entonces el foco va a molestar, entonces yo tengo que evitarlo y ahí sí instauro un tratamiento. Si hay un síndrome epiléptico definido, también ya instauro un tratamiento. O generalmente si hay un criterio, cualquier criterio que sea en contra del paciente, para instaurar un tratamiento, así la crisis sea única, Si no cumpliría estas excepciones, lo normal sería no dar tratamiento. Si la crisis, en cambio, son crisis repetidas, lo normal, la norma general me dice que yo debo instaurar un tratamiento. ¿Con qué excepciones? Por ejemplo, factores desencadenantes bien identificados y evitables. Por ejemplo, yo veo que un paciente, cuando se expone al sol, generalmente me desarrolla crisis o convulsiones de tipo repetitivas. Entonces, en estos pacientes, primero, corrijo el factor desencadenante y voy disminuyendo poco a poco la dosis del fármaco anticonvulsivante hasta retirarlo, porque ya corregí lo que es el factor que desarrolla las crisis en el paciente, O cuando el paciente tiene intervalo de crisis muy largo. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente me desarrolla una crisis hoy y no me desarrolla la crisis hasta 5 años después. Realmente es contributorio tratar a un paciente que me desarrolla una crisis cada 5 años, someterlo a un tratamiento con 1, 2, hasta 3 fármacos de por vida. No es realmente contributorio, por lo cual no amerita muchas veces un tratamiento, cuando el espacio es muy largo. Es un cuadro muy interesante que me resume básicamente lo que es el tratamiento farmacológico, Esto es lo que normalmente vemos en la población. Un paciente que viene con epilepsia, el control con monoterapia, o sea, un fármaco, generalmente es del 70%. 70% de la población se controla bien con un solo fármaco. 30% el control es insatisfactorio, como dice acá. De este 30%, se instaura tratamiento politerapia, 2 a 3 fármacos, y solo el 15% al 20% tiene buen control.
El otro porcentaje, que regula entre lo que es el 15 al 10%, tiene control insatisfactorio. Si yo ya instituí una politerapia con 2 o 3 fármacos y aún así tengo un control insatisfactorio, yo ya pienso en dos cosas: que es totalmente refractaria al tratamiento, ¿no? Que lo que se conoce como una epilepsia ya intratable, en lo cual ya yo debo pensar en la posibilidad de una cirugía, ¿no? De una cirugía contra lo que es la epilepsia, ¿no? Es más o menos el resumen de cómo es que se instaura lo que es el tratamiento monoterapia y luego ya se va a lo que es la politerapia, ¿no? Entonces, en cuanto a los fármacos antiepilépticos, ¿qué es lo importante? Lo importante es que existen varios fármacos hoy en día, ¿no? Incluso, como dije, los fármacos antiguos ya no se están utilizando mucho. ¿Por qué? Porque los fármacos nuevos se han visto, como veremos después, que tienen mucha mejor tolerancia en el paciente, incluso los cuadros de teratogenicidad son mucho menores, ¿no? Pero en general, tanto los fármacos antiguos como los fármacos nuevos me funcionan muy bien para muchas de las crisis por las que va a venir un paciente. Todas funcionan más o menos bien. Entonces, una vez que yo instauro un tratamiento farmacológico, primero tengo que empezar con dosis pequeñas y luego ir subiendo la dosis dependiendo de cada paciente hasta llegar a la dosis máxima, ¿no? Generalmente, como dije, se inicia el tratamiento ¿con qué? Con los fármacos antiguos, con los fármacos que yo conozco, porque estos fármacos tienen muchos años ya en el mercado. Yo conozco sus pros, conozco sus contras, conozco de qué pie cojean y conozco cuáles son los beneficios. En cambio, los fármacos nuevos nunca se deben utilizar de inicio, porque uno, por el costo que tienen, y viendo el contexto en el que vivimos, muchos no lo van a poder afrontar. Segundo, porque la experiencia con estos nuevos fármacos, a pesar de que con el tiempo se empezarán a usar y con el tiempo muy posiblemente sustituirán a los fármacos antiguos, no se tiene todavía una experiencia tan plasmada como para iniciar un tratamiento con estos. Entonces, ¿cuándo utilizar los fármacos nuevos? Utilizarlos cuando se han utilizado los fármacos antiguos y el paciente no los ha tolerado, no han funcionado. Entonces allí es donde ya recién utilizo los fármacos nuevos, ¿no? Entonces dijimos, primero, repasando, todo paciente siempre iniciar el tratamiento con fármacos antiguos porque son los que mejor conozco. Recién después, si el paciente no me toleró ninguno de esos, inicio tratamiento con fármacos nuevos. Segundo, inicio en pequeñas dosis. Siempre inicio en pequeñas dosis y luego voy subiendo dependiendo de si el paciente es refractario o no. Y si ya llegué a la dosis máxima y no me funciona, recién allí agrego otro fármaco, ¿no? Agrego otro fármaco. Eso es más o menos lo que se sugiere en cuanto al tratamiento con estos fármacos, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que hemos dicho, ¿no? Y básicamente ya pasamos a cuáles son los fármacos. Se dividen en tres grupos importantes. Grupo 1 son más o menos de moderada eficacia, no un espectro intermedio. Grupo 2 son de un amplio espectro y grupo 3 se caracterizan porque son fármacos de un espectro muy reducido, ¿no? En cuanto a los fármacos del grupo 1, tenemos carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, ¿no? Primidona, gabapentina, oxcarbamazepina y tiagabina. De estos, los más usados, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbamazepina, vamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Iniciamos con la carbamazepina. Es muy buen anticonvulsivante, muy buen antiepiléptico, excelente. Ayuda mucho este antiepiléptico, ¿no? ¿Cuál es una de las principales cosas que yo tengo que aprender acerca de lo que es la carbamazepina? Y es esto, lo principal que tengo que aprender. Tiene una teratogenicidad del 0.5 al 1%. Es muy baja ya de por sí su teratogenicidad, pero generalmente estos pacientes, si les doy un suplemento de ácido fólico, ¿no?,
si le preparo un suplemento de ácido fólico, la teratogenicidad de la carbamazepina disminuye hasta casi el 0%. Es por eso que es un muy buen antiepiléptico, porque tiene un efecto teratogénico muy bajo, pero solo dándole ácido fólico al paciente disminuyó casi en su totalidad su teratogenicidad, ¿no? Sus ventajas, como ya dijimos, es su familiaridad. Son fármacos que se han venido utilizando por mucho tiempo, ya se conocen, por ejemplo, los efectos adversos, ¿no? En donde tenemos básicamente en el anciano que me pueden producir lo que son bradiarritmias, ¿no? Y hay que tener cuidado también porque su uso crónico puede dar osteopenia en lo que son estos pacientes, ¿no? Y todos los demás efectos adversos que se pueden apreciar en el slide, ¿no? La dosis que normalmente se maneja es la que está en el slide, 5 a 30 miligramos por kilogramo de peso por día, y una de sus desventajas es su titulación lenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina? Su mecanismo de acción es que me va a antagonizar los conductos de sodio a concentraciones terapéuticas. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar una inhibición de las descargas repetitivas de las diferentes neuronas. Entonces, al no ver descargas repetitivas, obviamente me va a disminuir la transmisión, ¿no?, en la sinapsis, con una acción evidentemente de tipo presináptica. Entonces no va a haber esa transmisión excitatoria y obviamente me va a ayudar a disminuir las crisis, ¿no? Como dije, es un muy buen antiepiléptico con muy buena aceptación y tolerancia en el paciente. En cuanto a su farmacocinética, como dice allí, su absorción es casi completa en la mayoría de pacientes, ¿no? Y alcanza sus concentraciones máximas de 6 a 8 horas después de su administración. Su unión a proteínas plasmáticas es bastante amplia, llega hasta el 70%, y su semivida es de 36 horas después de una dosis inicial única. Sin embargo, luego de que el tratamiento ya se instaura, esta semivida baja de 8 a 12 horas cuando ya el paciente está en un tratamiento continuo, ¿no? Por eso es que siempre hay que ajustar la dosis, ¿no? Por este fenómeno de la semivida y todo esto, hay que ajustar la dosis durante las primeras semanas de tratamiento con este fármaco, ¿no? Entonces, esto es lo importante de lo que es la carbamazepina. Pasamos a otro ya antiepiléptico, oxcarbamazepina, que es muy similar a la carbamazepina en su mecanismo de acción, en todo, tiene unos efectos muy similares, ¿no? Por eso es que si yo tengo un paciente, lo regular es darle carbamazepina primero, porque es un fármaco que son las ventajas, no hay una ventaja específica de la oxcarbamazepina con respecto a la carbamazepina, ¿no? Son igual de buenos y tienen la misma eficacia. Las desventajas son muy similares también, los efectos adversos son muy similares a que con la carbamazepina, ¿no? Y la teratogenicidad, si bien es desconocida, se dice que sería muy parecido también, al menos el porcentaje, a lo que es la carbamazepina. Tiene un mejor perfil de toxicidad, ¿no? Su semivida es aproximadamente de 1 a 2 horas y siempre su actividad reside en el metabolito 10-hidróxido. Es importante este 10-hidróxido porque también su eliminación va a ser como glucurónido de este metabolito 10-hidróxido, ¿no? Y la dosis es la que vemos ahí, ¿no? De 8 a 40 miligramos por kilogramo por día. A diferencia de la carbamazepina, y quizás sea la única diferencia importante que vamos a encontrar, una de las desventajas que dijimos de la carbamazepina era su titulación lenta. Bueno, pues la oxcarbamazepina tiene una rápida titulación, ¿no? Es la única diferencia importante que podríamos ver. Pasamos a otro fármaco, la fenitoína. Muy buen antiepiléptico, muy bueno. Las ventajas es la familiaridad que tenemos y una de las desventajas es que sí tiene una teratogenicidad. Si le agregamos ácido fólico, ¿se quita la teratogenicidad? La respuesta es no. No es como la carbamazepina que añadiendo ácido fólico se disminuye casi a cero, no. Entonces sí hay que tener cuidado con la teratogenicidad de la fenitoína. ¿Cuál es otro de los efectos con los que hay que tener mucho cuidado?
fundamentalmente efectos cosméticos, ¿no? Fundamentalmente por eso es que a personas jóvenes normalmente no se les instaura tratamiento con fenitoína, a menos que no haya pues otra opción, ¿no? Generalmente es para personas mayores, sí, no hay ningún problema, pero para personas jóvenes no. ¿Por qué? Porque el riesgo de hiperplasia gingival en mujeres, el hirsutismo, ¿no? Son más que todo alteraciones que estéticamente, no, por ejemplo, el hirsutismo y demás pueden dañar la imagen, ¿no? Especialmente en jóvenes. Entonces no se recomienda dar este fármaco en estas edades. Normalmente los otros efectos como la falla hepática, un síndrome lupus-like, no son tan comunes, pero sí también se han reportado casos. En cuanto a la dosis, esta es la dosis, la que se ve aquí, 4 a 8 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Entonces es más o menos lo que es la fenitoína. ¿Cuál es su farmacodinámica o farmacodinamia? La fenitoína es muy parecida también a lo que es la carbamazepina. Los efectos adversos ya dijimos, estos son otras, y sus interaccionan con el CYP-A4 acelerando metabolismo de otros fármacos, ¿no? Como la motrigina, valproato, vitamina K, ¿no? Entonces, y se utiliza, es muy buen antiepiléptico, lo utilizo para ataques parciales y generalizados de tipo tónico-clónicas, ¿no? Esa es la fenitoína. Pasamos a otro fármaco, fenobarbital. Muy buen antiepiléptico también. La única en sí, la teratogenicidad, que sí hay teratogenicidad, y también su efecto sedante, no tiene un gran efecto de sedación, es uno de los puntos en contra para lo que es el fenobarbital, porque su metabolismo dura casi una semana en el organismo. Entonces esto hace que la sedación sea mucho más prolongada, ¿no? Y obviamente puede traer defectos en la conducta, en la cognición del paciente, y si ya el tratamiento es crónico puede tener osteoporosis o alteración en desórdenes en el tejido conectivo en estos pacientes, ¿no? Su ventaja básicamente es que es barato, ¿no? Es barato económicamente, se puede ir por este fármaco y tiene una vida media aproximadamente larga, como dijimos, ¿no? Que puede ser ventaja también en ciertas causas, ¿no? Se ha reportado causas de anemia aplástica no solo con fenobarbital, sino que con muchos de los anticonvulsivantes antiguos. Así que la anemia aplástica no solo es con fenobarbital, también se ha reportado con lo que es valproato de sodio, incluso, ¿no? Con fenitoína, con carbamazepina, con ellos se ha reportado también cuadros de anemia plástica, pero es muy raro que me dé, no es tan común. Fenobarbital entonces es un barbitúrico de acción prolongada y su actividad anticonvulsiva, ¿no? a dosis más bajas que las hipnóticas. Su mecanismo de acción es a nivel de GABA. Acción, como ya dijimos en un inicio, en el receptor GABA, facilitando obviamente la acción de GABA y abriendo los canales de cloro. Y esto va a generar que aumente la duración de apertura de los canales de cloro, y todo esto en resumen me generará un aumento de lo que es la capacidad inhibitoria que tiene GABA, ¿no? Este fenobarbital generalmente se va a utilizar para lo que es el grand mal, se va a utilizar también para lo que es estatus epiléptico, muchas veces por vía intravenosa se puede usar, ¿no? El siguiente que vamos a analizar, gabapentina. Cuando salió la gabapentina por primera vez se creyó que era un muy buen fármaco, que tenía gran efecto de tipo antiepiléptico. Luego los efectos no fueron tan buenos, cada vez presentaron muchas más desventajas, ¿no? Y al tener poco efecto antiepiléptico se pasó el uso de gabapentina para dolor neuropático, ¿no? Entonces son las características, pero fundamentalmente se utiliza hoy en día para lo que es el dolor neuropático.